Bueno, muñequeras, vamos a hacer este delantal tan bonito. Mirad, vamos a coger la parte del delantero, la parte del cuerpo, y lo vamos a colocar en esta posición. No vamos a recortar ningún margen de costura, nos va a resultar más fácil coserlo así. Vamos a marcar todo el contorno y vamos a hacerlo en 2 veces. Yo he elegido un tono blanco para el interior y el tono azul para el exterior, pero podéis hacerlo del color que os guste. Una vez que lo tenemos marcado, vamos a poner derecho con derecho y nos vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte desde la parte de aquí de la espalda con margen de costura y daremos toda la vuelta hasta finalizar con margen de costura. Y también vamos a hacer desde esta parte de aquí con margen de costura, daremos toda la vuelta y finalizaremos con margen de costura en ambos lados. Coseremos sisas, cuello y espalda. Esto por un lado. Ahora vamos a hacer un trocito también de tela, lo vamos a cortar de una forma diferente porque esta muñequita es también distinta, tiene ese estilo country que tanto nos gusta y a mí personalmente me apetece dejarlo con estos pelillos así sueltos que le da ese toque pues un poco más artesanal. Os voy a decir cómo lo corto de esta forma para que os salga perfecto el corte. Vamos a coger la parte de la falda y vamos a marcar nuestro tejido. Vamos a cortarlo en el sentido del hilo. El sentido del hilo es, esta es la parte de la orilla y el hilo va en esta dirección. Siempre se ha llamado al hilo y travesado. En tejidos que no son elásticos, que no tienen ninguna elasticidad, realmente no tiene ningún problema, pero cuando hay un poquito de elasticidad siempre es conveniente cortarlo al hilo porque al cortarlo en esta posición contraria sí tendríamos esa elasticidad y si no nos interesa no la necesitamos. Entonces vamos a recortar. Yo aquí ya he marcado el ancho de nuestra tela y ahora vamos a cortar el largo. Mirad, yo le voy a poner una altura de 13 centímetros. Las medidas os las dejaré, ya sabéis, de forma gratuita junto a los patrones. En esta ocasión será para el grupo de Facebook el taller de Amparo. Una vez que le he hecho esta marca voy a dar aquí un piquete, un corte, así, y de esta forma voy a rasgar la tela. ¿Veis? Y me queda con estos pelillos. Como veis, un truqui bastante bueno y bastante fácil de hacer. Bueno, ahora que tenemos esta parte ya cortada, vamos a buscar el centro y vamos a hacerle unas cuantas marcas. Mirad, este es el centro. Yo lo voy a dividir pues en cuatro trozos más o menos. Voy a quitar la costura y tengo 29 centímetros. Voy a dividir en 3 veces. Para dividir los tejidos sin necesidad de calculadora ni de hacer cuentas, mirad, sí que necesitamos buscar una tercera parte, vamos a doblar nuestra cinta métrica de esta forma. Hoy os estoy dando bastantes truquis, ¿eh? Y ahora, ¿veis? Cuando ya nos coincidan estas marcas, la vamos a pasar aquí, la pasaremos aquí y la pasaremos al final, que nos da justo el ancho de la costura. Lo hacemos igual en este otro lado. Ahora, una vez que lo tenemos buscado de esta forma, vamos a cogernos nuestra piconera. Yo en esta ocasión voy a ponerle un verde subido. Y ahora voy a coger trocitos y los voy a ir cortando. Estas van a ser las ramitas de las flores. Y lo voy a hacer
esta medida pues a diferentes alturas. Por ejemplo, esta la voy a cortar de esta medida, esta la voy a hacer un poquito más corta, de forma desigual, y al final no la voy a poner, voy a dejar solamente estas de aquí. La altura la que vosotras queráis ponerle, y ahora voy a ir colocándolo así. Haré lo mismo con todas estas medidas y voy a ir a la máquina y voy a pasar todas estas piezas. ¿Veis? Así me va a quedar. Esta es la posición que yo quiero para las florecillas que le voy a poner. Ya os digo que si queréis ponerlas todas iguales, como queráis, también podéis ponerlas curvas. A mí me gustan así, rectas, pero podéis hacerlas un poquito inclinadas, que también quedan bastante bonitas. La decisión ya es vuestra. Bueno, yo voy a coser esto y ahora ya vuelvo. Coseré esta parte de aquí, que será lo primero que tenemos que hacer, y también coseré la parte del cuerpo. Y ahora cuando lo tenga cosido vuelvo con vosotras. Bueno, pues le he puesto unos botones. Mirad, tienen forma de florecitas, pero podéis ponerle un botón normal y corriente. También le he hecho un dobladillo en los dos laterales y ahora os voy a dar otro truqui. Ahí también le he puesto este frunce para hacerle el rizo de la faldita, del centro a un lado y del centro a otro lado. Os voy a dar el truqui para que podáis coser, como en mi caso, el popelín sin que la máquina os salte el hilo. El popelín es muy bueno de coser, pero a la vez también es un poco latoso. Al menos mi máquina no lo quiere coser, es un poco señorita. Entonces utilizo un trocito de papel normal, un folio. Lo pongo debajo, paso el pespunte de máquina y me queda perfecto. Después simplemente quitamos este papel y nos quedará el pespunte bien firme. Esto lo he hecho en los pespuntes de los laterales. Como veis, así de fácil y así de sencillo. Y ahora voy a hacer igual que he hecho en la otra parte. Voy a dividir a la mitad este tejido y voy a pasarle un frunce. Y lo tendré preparado para coserlo a la faldita. Haré aquí una marca y voy a coser desde el centro hasta un lateral y del lateral al centro. Y así voy a hacer el rizo de esta parte. Por otro lado, tengo ya cosido el cuerpo. Ahora sí le quitamos todo el exceso de costura. Con la ayuda de una brocheta vamos a darle la vuelta. Abrimos y pasamos por la parte del hombro todo el tejido. Bueno, pues una vez que le hemos dado la vuelta vamos a coger la parte del vestidito y vamos a unir de esta forma. Tenemos que tener cuidado en que nos coincida esta costura. Uniremos un extremo con otro. Miramos que las costuras nos coincidan, sobre todo la costura de la sisa, y por aquí vamos a pasar un pespunte. Y así vamos a dejar unidos la parte de los costados de este vestidillo. Voy a coser esto a máquina y vuelvo enseguida. Pues ahora solo nos queda quitar todo el exceso de costura
y lo vamos a preparar para unirlo a la faldita. Vamos a coger una aguja con hilo de coser o hilo de hilvanar y vamos a poner hacia adentro todas estas marcas. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Voy a recortar todo este exceso de costura y así nos queda. ¿Veis? Súper bonito y además con todas las costuras embutidas y la sisa queda perfecta. Mirad, súper bonita. Vamos ahora con la falda. Simplemente vamos a ponerle este volante. Le voy a pasar el hilván para hacer el rizo y ahora ya os comento cómo colocar este volante tan simpático. Bien, pues mirad, vamos a coger la parte del centro de la faldita, que era esta, y vamos a poner el derecho con derecho. Vamos a marcar aquí justo el borde de las dos costuras, de los dos laterales, y ahora vamos a tirar de nuestro hilo y vamos a buscar el centro. Aquí. Tiramos, buscamos la medida y aquí sujetamos. Y ahora simplemente repartimos el vuelo. Y vamos poniendo una tela con otra. Esto lo haremos en la otra parte de aquí también, exactamente igual. Después, una vez que tengamos cosida esta parte, daremos la vuelta de esta forma al pespunte y pondremos el volantito así. Y por la parte de arriba dejaremos la costura del volante hacia la parte de arriba de la falda. Y aquí en este lado le vamos a poner una picunela. Yo he elegido esta en color blanco. Y pasaremos un pespunte dando en la terminación del borde, pondremos hacia adentro y pasaremos un pespunte por toda la parte de abajo de la falda. Una vez hecho eso, que son dos pasos en uno pero que es muy fácil de hacer, vamos a colocarle el cuerpo. Haremos igual, buscaremos el centro del delantero, ponemos aquí una marca y vamos a colocarlo sobre el centro de este hilván que tenemos aquí preparado. Voy a tirar de él. Aquí colocamos la parte del centro del vestidito, en esta ocasión del delantal, y vamos
a traernos la parte de la espalda, la parte del costado, a la parte final. Y una vez que lo tengamos aquí, tiraremos del hilo y buscaremos la medida. Cuando la tengamos, sujetamos enrollamos el hilo para no perder la tensión y simplemente colocamos el vuelo. Y una vez que tengamos hecha esta parte de delante bien hilvanada o bien con alfileres, colocaremos la parte de atrás como si fuese un sándwich. Y de esta forma coseremos las dos partes del vestido a la faldita. Esto lo haremos también en el otro lado. Ya veis que es muy sencillito de hacer. Lo cogemos de forma que los dos tejidos nos queden dentro la faldita, así. Y de esta forma tendremos ya terminado este pichi. Yo voy a coser todo esto y ya os presentaré el trabajo final. Ya veis, es que es súper fácil. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado. Fijaos qué cosa más bonita. Parece de una princesa. Vamos a probárselo a nuestra Amelia y a ver qué guapa queda. Le he puesto unos velcros adhesivos en la parte de atrás. Como veis, tienen mucho agarre. Pues así luce. Mirad qué bonito le queda. Es una monada. La verdad es que es un delantal súper bonito. Y además con estos detalles de colorines, de las florecillas y todo, le queda súper mono. Bueno, pues vamos a terminar de vestir a esta pequeña y le vamos a hacer un sombrero que tanto nos gusta a todas y que ella lo va a lucir, vamos, como una campeona y como una princesa. Vamos a ponerle más bonito todavía.